Assalamu alaikum wa rahmatullah y muy buenas tardes. Bienvenidos al telemaratón del canal Córdoba Internacional por Gaza. Este año cumplimos 66 años de la Nakba y desde el 2006, desde las elecciones democráticas del pueblo palestino, la Franja de Gaza sufre un embargo tan criminal como ilegal y, por si fuera poco, sufre estos últimos días, estas últimas 3 semanas, la enésima agresión militar israelí y la tercera en los últimos 5 años. Lo cual, al tener el ejército israelí como objetivo todas las infraestructuras del pueblo palestino, de todas las infraestructuras de Gaza, hospitales, escuelas, colegios, parques, centrales eléctricas, geriátricos, residencias de mayores, todo cuanto hay en la Franja de Gaza, las imágenes lo muestran muy claramente, está siendo objetivo, está siendo destruido. Se intenta destruir la voluntad de todo un pueblo. Hoy, nuestro granito de arena, no podíamos quedarnos quietos y con las manos cruzadas desde nuestra voluntad de, por lo menos, aminorar ese dolor de la población de Gaza. En colaboración con la ONG Muslim Relief, vamos hoy, inshallah, a hacer este programa para que ustedes, al igual que nosotros, tengan la oportunidad de solidarizarse con Gaza y para que puedan ayudar en la medida de sus posibilidades. Así que el maratón de hoy, inshallah, va a ir dedicado a los ciudadanos, a los niños, a los mayores, a las mujeres de Gaza, porque las consecuencias del conflicto son tan graves que no solo dejan muertos, no solo dejan números, sino que muchísima gente sufre las consecuencias tanto ahora que está viendo la agresión de forma directa como después a causa tanto del embargo como de tanta gente que se queda herida y muchos de los cuales terminan siendo minusválidos. Sin nuestra ayuda, sin nuestra solidaridad, el pueblo palestino no podrá sobrevivir ni podrá aguantar tanto tiempo. Así que, por humanidad, nos queremos solidarizarnos con el pueblo palestino. Así que hoy este es nuestro granito de arena. Inshallah, les voy a presentar a nuestros invitados, pero antes les recuerdo. Están viendo unos números de cuentas bancarias, uno de Bankia, otro del Banco Santander, para que ustedes puedan hacer sus aportaciones, las que sean, las mínimas o todo lo que puedan, y también para que nos hagan partícipes de su solidaridad y para animar a los demás a que apoyen al pueblo palestino y a la población de Gaza en concreto, puedan llamarnos a los 3 números que ven en sus pantallas para hacernos partícipes, como digo, de su solidaridad y para que nos cuenten también sus razones de solidarizarse con Gaza. Les presento a nuestros invitados. Evidentemente uno no lo es tanto porque es también protagonista de esta campaña, es Said Burhim. Salam alaikum, Said. Bienvenido. Bienvenido. Como saben, Said Burhim es el director ejecutivo de Muslim Relief y también, como esta primera parte va a ir dedicada un poco al análisis político, porque les vamos a acompañar desde ahora hasta las 9, inshallah, si Dios quiere. También vamos a hablar de la tertulia política, de las razones que han llevado a esta agresión y cómo podríamos aportar también esa solidaridad, no únicamente material o financiera o de dinero, sino también a través del apoyo de la sociedad civil para defender la causa más justa que hasta ahora existe. Saben ustedes que Palestina es el único país ocupado colonialmente hoy en el mundo. Tenemos a Tawfiq Shaddad El-Harraq. Tawfiq, bienvenido. Gracias. Hombre de esta casa. Y también con nosotros a Said Ben Salam, investigador de geopolítica del mundo árabe. Salam alaikum, Said. Bienvenido. Tenemos a 2 Saids en la mesa, así que, inshallah, termina esto de forma feliz y ojalá de aquí a las 9 sepamos que han llegado a un acuerdo de alto fuego y que el pueblo palestino de Gaza se rompa ese embargo que sufre. Vamos a ver primero, antes de dar a conocer, digamos, la Muslim Relief, sus proyectos, habéis empezado esta campaña. Me gustaría preguntarte, Said, si la campaña por Gaza seguís con el mismo programa de siempre o habéis hecho algo especial por las circunstancias especiales que están teniendo lugar estas últimas 3 semanas. Bismillahirrahmanirrahim. Si me permite, ante todo, en nombre de todos los socios, todos los colaboradores nuestros, voluntarios nuestros, me permito dar las gracias a este canal por este compromiso, ¿no?, con todo lo que es la justicia en el mundo, por la solidaridad con las causas humanas. Así que muchísimas gracias a Canal Córdoba Internacional por este espacio tan importante hoy día
Y respecto, digamos, a tu pregunta, hermano Hussein, el Ramadán siempre tenemos un programa especial para Ramadán. En Ramadán ese Iftar Sa'im, que es ese paquete, esta cesta alimentaria que se ofrece, digamos, a los necesitados, a los damnificados, especial en Gaza, siempre la teníamos, hemos realizado el proyecto del Iftar Sa'im, pero una vez empieza la incursión israelí contra el pueblo de Gaza, automáticamente, puesto que un eje fundamental de nuestro trabajo es emergencia, ayudar en emergencia, y estamos delante de una emergencia, entonces hemos tenido que cambiar nuestro programa y enfocarlo en lo que es recaudar para ayudar a nuestras familias, a la población civil en Gaza, sin duda ninguna. Vamos a ver un vídeo para que sepan, porque esta campaña, este maratón, va al pueblo de Gaza vía Muslim Relief. ¿Quién es Muslim Relief? Ahí va. Muslim Relief es una organización no gubernamental para la ayuda de emergencia y el desarrollo de los grupos humanos más pobres del mundo. Muslim Relief trabaja por un mundo justo en el que las necesidades básicas estén cubiertas, garantizando una sociedad donde imperen la solidaridad, la justicia y el respeto incondicional por los demás. Muslim Relief tiene como objetivo ayudar, sin distinción de sexo, raza, religión o cultura, a las personas que sufren la pobreza, conflictos, desastres naturales o hambrunas. También tiene como objetivo desarrollar, a través de sus diversos proyectos, unas bases firmes y estables en la lucha contra el hambre, la ignorancia, las enfermedades y el analfabetismo, e impulsar las capacidades y riquezas de cada uno de estos lugares. Después de años de dedicación, la perseverancia y el progreso en el desempeño de la labor humanitaria, Muslim Relief sigue esforzándose por promover los valores en los que cree: responsabilidad, profesionalidad, independencia, neutralidad, integridad y respeto. El profeta dijo: yo y el tutor de un huérfano estaremos como estos dos en el paraíso, y juntó sus dedos índice y mayor. Actualmente, Muslim Relief apadrina en más de 22 países de todo el mundo. Desde Afganistán a Yemen, las vidas de miles de huérfanos se han transformado gracias a nuestros generosos padrinos. El programa de apadrinamiento de Muslim Relief os da la oportunidad de apoyar a un niño huérfano en Asia, África, Oriente Medio o en Europa del Este. Con vuestra ayuda, podemos dar a estos niños la atención que necesitan, ofreciéndoles alimentación, vivienda, salud, educación y apoyo emocional. Proyecto Agua. Cada 15 segundos, un niño en el mundo muere de una enfermedad relacionada con el agua. Facilitar el acceso al agua y los saneamientos es uno de los principales programas Muslim Relief. Aprovisionamiento de agua potable, combatir la propagación de las enfermedades, mejorar la higiene, mejorar la salud, riego de los campos de cultivo, financiar un pozo de forma individual o en grupo. En África, 4.000 euros. Sudán, Mali, Chad. En Asia, Afganistán, 500 euros. Cuidar y alimentar. Curad a vuestros enfermos con la bendición de la limosna. En muchos países en vías de desarrollo, las poblaciones siguen sufriendo problemas de salud y enfermedades que son consecuencia de la falta de medicamentos o la deficiencia o ausencia de aparatos sanitarios. Muslim Relief está trabajando activamente en el desarrollo de proyectos sobre salud y nutrición. Estos proyectos se hallan en una fase de prevención y concienciación entre las familias y las comunidades. Educación. El acceso a la educación es un derecho universal y fundamental. La instrucción y la formación de jóvenes y mayores están en el centro de cualquier estrategia para erradicar la pobreza. Es por eso que Muslim Relief lo ha convertido en una prioridad. Fundación Muslim Relief. Tu ayuda lo es todo. Las ONGs y las fundaciones, sobre todo las humanitarias, poco pueden hacer sin sus voluntarios. Aquí tenemos una representación de los voluntarios de Muslim Relief. Salam alaikum, bienvenidos. Y vamos a hablar con quien habla en su nombre, con Fátima El-Gesh. Salam alaikum, Fátima. Salam. ¿Cómo habéis desarrollado esta iniciativa, esta última campaña en pro de la población de Gaza? ¿Cómo se ha desarrollado?
Se ha desarrollado de una forma bastante positiva. Con todos mis compañeros hemos estado día tras día dando todas nuestras fuerzas para intentar aportar nuestro grano de arena y para hacer llegar el mensaje de que se necesita urgentemente ayudas. Colaboraban de forma material, pero se necesitan ayudas alimentarias, para medicina, para agua potable, etc. Y no sería posible sin todos los que colaboran. Así que ha sido... Bueno, entiendo que evidentemente por ser de una manera urgente se acude directamente a las personas a pedirles ayuda. Pero ¿hacéis algo más allá de eso de pedir ayuda directa o desarrolláis también actividades para recaudar fondos? Sí, recaudábamos fondos tanto en mezquitas como fuera de ellas, dirigida para musulmanes como para no musulmanes. Y se intentaba llegar a las personas ya sea de forma directa como de forma virtual, mediante eventos, o incluso no es necesario que colaboren en persona, sino mediante las cuentas bancarias, etc. De acuerdo. Said, hasta el momento, los resultados de la campaña hasta ahora, ¿cómo los ves? Yo sé que estáis por toda la geografía española, en Ceuta y Melilla, en Granada, Valencia, en todas partes. Hasta ahora, ¿cómo se está? Yo la verdad que la valoro positivamente. Positivamente, la reacción de la gente ha sido positiva. Desde aquí doy también las gracias a todos los que han colaborado en Bilbao, en Barcelona, en Valencia, en Ceuta, en Melilla, en Granada. De hecho, ya durante el curso de la tarde ya nos pondremos en contacto con algunos puntos geográficos y la gente que ha colaborado por dar su testimonio. Y yo ahora mismo los números no puedo... Ya los iremos sumando. Efectivamente, pero claro que nosotros hemos puesto un objetivo y yo deseo de todo corazón, porque va en nombre de todo el pueblo español. Tenemos a la primera solidaria con Gaza que nos llama, como no, desde Ceuta, Rashida. Salam alaikum. Buenas tardes, Rashida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te has solidarizado? La conozco, que la conozco. Desde su voz la conozco. La conozco. Rashida, salam alaikum. Perdóname que te... Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Eid Mubarak Said, akhi. Eid Karim, feliz fiesta. Y bueno, cuéntanos Igualmente. un poco cómo estás sintiendo lo que está pasando en Gaza. Lo que está pasando es indignada. Eso no tiene ni pie ni cabeza. ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde están los musulmanes? Somos mayoría. ¿Por qué no hacemos lo que tiene que hacer? Entramos o luchamos como sea. Derramamos nuestra sangre, a la sangre de nuestros hijos, a todo. ¿A dónde está la humanidad? ¿Dónde está lo que está pasando ahí con los niños, con los mayores, con todo? Eso no es justo, eso no es justo, eso no es justo. Muchísimas gracias y seguramente Eso la no población de Gaza se lo va a agradecer. Traslado su pregunta a nuestros tertulianos, a Said y a Tawfiq. ¿Dónde está la humanidad? Pues la verdad que sí, con lo que ha dicho la hermana Rashida. Yo tengo un hijo de 4 años y una niña de 9 años y me pongo en el sitio. Y de ahí pido a todos los queridos y estimados telespectadores que se pongan no solamente en el sitio, en la piel de esta gente inocente de Gaza y con digamos, con este silencio cómplice del resto de lo que se ha llamado la legislación internacional. ¿Dónde está esta legislación internacional? De aquí lanzamos un mensaje de solidaridad, todos y cada uno de nosotros, de pasar del dicho al hecho. La gente inocente de Gaza nos necesita. Y si no, quizás no reaccionamos ahora, quizás será un poco o demasiado tarde. Said, ¿qué está pasando en el mundo como para que la gente mire a otro lado en lugar de ponerle fin a un conflicto que ya dura 7 décadas? Primero, gracias por la invitación de Canal Córdoba. Lo primero que quiero decir es realmente que se para eso de una vez. Primero, son vidas humanas, que son palestinas o no, son vidas humanas que tienen que parar toda esa matanza y es un tipo más o menos de genocidio por la duración que dura el conflicto. Estamos hablando de esta operación que es mayor al plomo fundido, mayor a cualquier operación en tiempo y en víctimas. Entonces, Israel lo que está haciendo ahora, violando todos los derechos internacionales de todas las categorías. Lo primero de ellos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el principio de la vida humana, el principio de la vida. Todo el mundo tiene derecho a la vida.
Luego, a nivel de derecho internacional, está violando el principio de ingerir en una zona autonómica declarada por todos los acuerdos de paz que hay una autonomía de gobierno tanto en Cisjordania como en Gaza. Luego también hablamos de las violaciones de todos los acuerdos de detención de los armamentos prohibidos. El uso de armamentos prohibidos, primero el ataque a civiles, luego qué tipo de ataque, no es cualquiera, atacando justamente personas físicamente, no contra un ejército determinado. Y contra eso vemos ejemplos de los armamentos utilizados, sobre todo bombas de racimo, todos los materiales utilizados en niños, lo que es la metralla y todo eso. Y también podemos hablar de otra violación importante, es el bloqueo de Gaza, que es más antiguo que la propia operación. Es decir, el objetivo realmente es ir matando a estas personas, no pueden salir al extranjero, no tienen agua potable, las escuelas se destruyen, la única central energética se ha destruido. Estamos hablando de... Tenemos al teléfono a Mohamed Amaru, cónsul de Palestina aquí en Madrid, que está ahora en el aeropuerto de Barajas recibiendo a gente herida llegada desde Gaza. Salam alaikum, buenas tardes, doctor Mohamed. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí hablando de Gaza, ¿cómo... Gracias. A ustedes y por el esfuerzo que están desarrollando también, ¿cómo está la situación en Gaza? Bueno, la situación, como usted sabe, están explicando que es un desastre completo, es un problema tanto humano como a todos los niveles. Ahora mismo han destruido completamente la estación, la única estación de electricidad, de energía, electricidad en Gaza. La cifra de los caídos está llegando casi a 1.200. Gaza vive una situación muy crítica. Necesitamos que esta agresión cese, necesitamos que el mundo vea esto. Hay un desastre completo en Gaza, destrucción total, muertos civiles, 90% de los caídos son civiles, niños en Gaza se están cayendo simplemente porque están viviendo en una zona que no llega a 40 kilómetros de norte al sur y casi 7 o 8 kilómetros, y es la zona más poblada, donde quiere que está la quinta fuerza del mundo, el ejército del mundo, que es Israel, está atacando a nuestro pueblo, que es un pueblo civil indefenso, con la protección siempre, lamentablemente, con algunas fuerzas de algunos países del mundo. Mohamed Amr, muchísimas gracias por su testimonio y le invitamos a próximos programas para que nos acerque mucho más esa realidad en Gaza y también en Cisjordania. Gracias al esfuerzo que están haciendo con los medicamentos. Queremos coordinar siempre con ustedes y con las asociaciones aquí en España para ver cómo podemos ayudar a parar esta agresión. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Bueno, nos vamos a la redacción del canal Córdoba Internacional, convertida hoy en call center por Gaza, y tenemos ahí a Ali. Salam alaikum, Ali, buenas tardes. ¿Qué tal, Ali? ¿Me escuchas? Efectivamente, desde la redacción os vamos a mantener puntualmente informados de todas las llamadas y aportaciones que pudieran surgir. Se ha roto ya el hielo con sendas aportaciones de 100 y de 500 euros. Y con nosotros está pues un equipo de operadores voluntarios de Muslim Relief que están esperando con todo el ansia a que lleguen las llamadas, los que no la están atendiendo ya, ¿no? Entonces, pues efectivamente, tú tranquilo que os vamos a mantener puntualmente informados de la cantidad y de todo lo que se está produciendo fuera de nuestro plató, desde aquí, desde la redacción de Córdoba. Así que les recuerdo que pueden hacer sus ingresos en las dos cuentas bancarias que aparecen en sus pantallas y que nos pueden llamar a los números 625 48 27 98, 673 34 70 76 y también al 773 34 66 65. Muchas gracias, Ali. ¿Y qué digo?
Esta última agresión ha venido en un contexto que les vamos a presentar y luego seguiremos, porque Gaza sufre desde hace muchos años, pero de forma muy espectacular, de forma increíble. El mundo está paralizado a causa de esto. El secuestro y asesinato de 3 colonos el pasado 12 de junio fue la excusa, el pretexto del inicio de un nuevo genocidio en la Franja de Gaza. Un trágico suceso que, según se ha demostrado recientemente, podría haber sido un crimen por motivos económicos perpetrado por un colono israelí. Muertes que tuvieron una reacción, la de venganza, en el posterior secuestro, tortura y asesinato de un adolescente palestino a manos de colonos hebreos. Y acto seguido, los cohetes lanzados por la resistencia palestina. Cohetes que en ningún caso alcanzaban los objetivos gracias al avanzadísimo sistema antimisiles del Estado invasor. Esta ha sido la excusa, el pretexto usado por el Estado sionista para recrudecer el genocidio en la franja, pero con toda seguridad, la reconciliación entre Hamás y Al-Fatah ha sido el verdadero precursor que encendió la mecha a menos de un mes del comienzo del mes de Ramadán, el mes bendito para todos los musulmanes. El día 7 de julio, ya en pleno mes de Ramadán, el Estado sionista comienza con la operación que denominó Margen Protector, después de que Hamás anunciara el lanzamiento de una considerable cantidad de cohetes contra objetivos sionistas, cohetes que en ningún caso causaban víctimas mortales. El día siguiente, el 8 de julio, el ejército de ocupación lanza su ataque contra más de 1.300 blancos, afirmando que se tratan de objetivos terroristas. Más de 40.000 reservistas israelíes son llamados a las armas en previsión de una inminente invasión terrestre, la primera desde el año 2008. Una operación bautizada entonces como Plomo Fundido. El 18 de julio los tanques entraban por el norte, centro y sur de la franja. Comenzaba la invasión terrestre. 3 días antes moría el primer civil israelí en este conflicto. Una muerte que coincidía con la ruptura del primer alto el fuego propuesto por Egipto y que apenas duraba unas horas. En aquel momento más de 300 civiles palestinos habían fallecido bajo las bombas del ejército invasor. A día de hoy, y varias treguas después, son más de 1.000 muertos, la mayoría civiles y sobre todo niños, y más de 5.000 heridos por la parte palestina, frente a unos 45 muertos de la parte del Estado de ocupación, 42 de ellos militares. Así que esa es la crónica de las últimas semanas, del último mes, mes y medio, con la excusa del asesinato de 3 colonos, que son gente que se hace llamar civil, pero que van hostigando a la población palestina para empujarles y obligarles a abandonar sus tierras. Han sido asesinados. El gobierno israelí lo sabía desde el primer momento, pero en nombre, o con la excusa de que habían sido secuestrados, ha invadido. No solo ha registrado toda Cisjordania, no solo se ha metido en zona A de incumbencia o de soberanía únicamente de la Autoridad Nacional Palestina, sino que no le fue suficiente con eso y atacó Gaza, lo cual es un crimen. Pueden manifestar su apoyo, además de la aportación económica, lo pueden hacer a través de las redes sociales, en nuestro perfil en Facebook y también a través del Twitter con el hashtag Stop Genocidio Gaza. Y se lo pregunto a Tawfiq y a Said. Esta fue una excusa, se machaca a toda una población y estamos viendo una movilización también en Cisjordania en solidaridad con Gaza y se está viendo llamamientos a una tercera intifada que obligue ya de una forma definitiva a solucionar el conflicto. ¿Puede esta intifada en Cisjordania pacífica dar frutos? Yo creo que una tercera intifada sería relevante para esta fase del conflicto, sobre todo que estamos hablando de una situación provocada por Israel en un contexto bastante claro. Es decir, había una coalición de gobierno entre Hamás, que gobierna Gaza, y Fatah, que gobierna Cisjordania, pero para Israel no le interesa de ninguna forma que Hamás forma parte de negociadores. Hamás en su proyecto siempre ha sido acusada de que quiere recuperar todas las tierras anteriores al 48, mientras Fatah reconoció el Estado de Israel en 1988, 40 años después de la creación del Estado de Israel.
Entonces, siempre es más preferible para Israel negociar con el presidente Mahmoud Abbas y no con Hamas. Ahora que hay una coalición, significa que la otra parte va a ser un movimiento considerado por Israel y por la Unión Europea y por Estados Unidos, Japón, Australia y Canadá como un movimiento terrorista, mientras en la mayoría de los países musulmanes se considera como un movimiento de resistencia. Entonces, ese intento de provocar esta ruptura entre Gaza y Cisjordania, y sobre todo la pregunta de todo el mundo, ¿por qué Gaza y no Cisjordania?, va a ser desmentida por las revueltas que van a ser en Cisjordania apoyando a Gaza. Sobre todo que Israel considera que todo lo que está haciendo Hamas es un intento de derrocar al Estado de Israel en su esencia. Pero esta intifada, inshallah, va a ser un motivo claro y una aclaración de la situación de que no hay separación en la causa de Palestina. Gaza y Cisjordania es uno, es un mismo cuerpo y los conflictos internos entre los hermanos se quedan atrás. En casa. Les recuerdo, llevamos ya 700 euros, les animamos a que se solidaricen, hagan sus ingresos y llámenos y díganos cuánto quieren aportar, cuánto aportan y cuánto quieren. Les animamos desde aquí encarecidamente, seguramente se lo agradecerá la gente de Gaza. Tenemos al teléfono a Mohammed El Hamamra, que es uno de los exiliados obligados por Israel a abandonar su casa, y es de Belén, de esta ciudad tan importante para la comunidad cristiana, que es ni más ni menos donde creció y se educó Jesucristo, la paz sea con él. Y se recuerdan ustedes, en el año 2001, durante la segunda intifada, hubo resistentes de Fatah que acudieron y se refugiaron en la iglesia de la resurrección, y como acuerdo para que salieran de ahí, les obligaron a exiliarse, a abandonar su país. Lo tenemos al teléfono y le saludamos. Salam alaikum, Muhammad. Alaikum assalam, Ahmed. Assalamu alaikum, Ahmed. ¿Qué tal? Alaikum assalam. Tenéis una iniciativa que es muy interesante y estáis haciendo una campaña popular para solicitar, para pedir, para exigir popularmente el pueblo palestino, a la Autoridad Nacional Palestina y sobre todo a la OLP, que representa a los palestinos, a que Palestina forme parte, sea miembro del Tribunal Penal Internacional. ¿Por qué? Bueno, al principio voy a decir gracias a ustedes por vuestra atención a nuestra sangre, de nuestros niños, el que está sacrificado los sionistas ahí en mi tierra. Y voy a comentar solo al ustedes que estaba hablando adelante de mí. Y Hamas envió una carta a Ban Ki-moon hace 5 años o menos. 3 años, que ella de acuerdo que para montar o entra en un proyecto para un Estado palestino en los territorios del 67, voy a decir. Y entonces, pero sin reconocer al Estado judío. Entonces, los palestinos están sus proyectos para buscar montan un Estado en el 30% del territorio histórico de Palestina, pero hemos ponido y pagado todo el que necesita esta operación, pero siempre el Estado hebreo no quiere paz, está buscando que echan los palestinos de esta tierra, están buscando nuestra sangre y siempre están buscando guerras. Ninguno en la historia un ejército hizo más que 4 guerras en menos de 6 años. El único ejército israelí está haciendo eso. Entonces, Ahmed, ¿qué impide que la OLP solicite unirse a la Corte Penal Internacional? Bueno, al principio nació esta idea hace de algunos jóvenes palestinos, y soy uno de ellos, firmamos una carta o un orden a nuestros líderes del OLP por el nombre de nuestro pueblo palestino dentro y fuera Palestina, para asignar el comité ejecutivo de la Organización de Liberación de Palestina en su carácter jurídico y administrativo la misión de tomar todas las medidas necesarias para convertirse miembro del Tribunal Penal Internacional.
sin demora ni justificaciones para que la comunidad internacional asuma sus responsabilidades ante los crímenes de exterminación étnica que comete el movimiento sionista responsabilizado en el Estado criminal de Israel. Voy a decir... breve, por favor. Tenemos derecho, Israel tiene la alta tecnología de matanza, tiene fuerza militar, tiene el apoyo de Estados Unidos, entonces ellos tienen mucha fuerza que nosotros. En este caso, nosotros tenemos derecho para denunciar a Israel por los crímenes que están haciendo, masacres que están haciendo en mi pueblo. Ahmed Al-Hamamra, exiliado palestino de Belén, desde Málaga. Muchísimas gracias por su testimonio. Gracias. Muy amable. Esta iniciativa, les recuerdo, ya llevamos 1.080 euros, por favor, sigan. Y aunque no cenen el día de hoy, no pasa nada, aporten esa cena para los niños de Palestina. Mañana nosotros tenemos para comer, o por lo menos la tranquilidad de que estamos seguros, mientras que los de Gaza no. Por favor, aporten todo lo que puedan y esfuércense y sean altruistas, aunque sea solo el día de hoy. Esta iniciativa popular palestina de solicitar a la OLP que se integre en la Corte Penal Internacional podría tener consecuencias muy positivas para la Palestina, ¿no? Bastante, sobre todo para reivindicar sus derechos legítimos, históricos, y también para demandar al Estado sionista de ocupación. Pero hay que señalar también que la misma Naciones Unidas ha declarado este año 2014 como año de la solidaridad, la subrayo, con el pueblo palestino. ¿Y qué tipo de solidaridad estamos viendo ahora con este silencio cómplice de esta legislación internacional? También cabe señalar que hace 10 años, justo hace 10 años, en aquel 9 de junio de 2004, esta Corte Internacional de Justicia Internacional ha declarado que el muro de la vergüenza, el muro del apartheid que separa el mismo pueblo, ha declarado como algo ilegal. Fue el Tribunal de la Haya. De la Haya, perdón. Sí. Pues, Said, y os lo pregunto a todos, ¿estamos por la relación de fuerzas que hay en el mundo, por las potencias, por los apoyos que tiene Israel, estamos condenados a sufrir y a aguantar, o hay vías de solución factibles en manos de la sociedad civil? ¿Qué se puede hacer? Sí, yo creo que la reacción de la comunidad internacional en esta última operación israelí contra Gaza ha sido bastante tímida, pero estos últimos días vemos que reaccionan muy tarde, sobre todo en Naciones Unidas, el último acuerdo del Consejo de Derechos Humanos de declarar que Israel viola los derechos humanos contra el pueblo palestino. También vimos las declaraciones de la UNRWA, que la UNRWA habla de una situación insostenible porque apoyaban y aportaban apoyo a 80.000 personas y ahora estamos alrededor de 800.000 personas que no tienen alimentación, ni hogar, ni condiciones básicas para la vida humana. Antes ya había 80.000, estamos hablando de casi un millón. La sociedad internacional para eso es bastante, la reacción es bastante tardía, pero también la culpa es de Estados Unidos. Estados Unidos se opuso directamente a este acuerdo y dijo que no hay que ver solamente la ofensiva israelí, hay que ver los proyectiles de Hamas, que este acuerdo de Naciones Unidas es injusto. Entonces hay un choque entre Estados Unidos y la ONU. Entonces, estamos hablando de una situación bastante conflictiva, incluso en la sociedad internacional. En conceptos regionales, estamos hablando también de este conflicto. Esta vez, Gaza es más aislada que las últimas veces, porque estamos hablando de un conflicto de Oriente Próximo, hay una guerra en Siria, en Irak. Israel aprovechó todo ese silencio, esa ocupación árabe-musulmana por este conflicto y está machacando al pueblo palestino tranquilamente porque entre los árabes hay divisiones.
Entonces hay gente que no está de acuerdo con Hamas, otros sí, aprovechan toda esta división, o sea, no hay una unión árabe a favor de Hamas. Pero esto no tiene nada que ver, la situación política y los conflictos ideológicos de izquierda, derecha, de islamista, de laico, no tiene nada que ver, estamos hablando de personas que están muriendo. Hombre, en Gaza, aunque gobernara un partido comunista, laico-liberal, si su opción es la resistencia, sufriría igual. Tenemos al teléfono a Carmele Marchante, periodista, que nos quiere hablar también de Gaza y mostrar y expresar su solidaridad. Muy buenas tardes, Carmele. Hola, Carmele. Bueno, les recuerdo que ya llevamos 1.130 euros. Estas movilizaciones como ciudadanos europeos y presionar un poco a nuestros gobiernos para que por lo menos no provean a Israel de armamento o que rompan esas relaciones de privilegio que tienen con Israel, ¿podrían surtir efecto? Seguro que sí, si la opinión pública, sobre todo la sociedad civil que paga los impuestos, tienen esta manera de presionar sobre sus gobiernos, sobre sus diputados, que la verdad deben representar a este pueblo llano. Y tomamos el ejemplo de países como Bolivia, como Brasil, estos países que están dando un ejemplo, la verdad. La sociedad civil pues tiene toda la palabra de presionar, de apoyar, de solidarizarse. Es lo que hemos visto aquí, sobre todo en España, durante la guerra de Irak. Todo el mundo ha salido, no a la guerra. Y esto también hace falta que este pueblo salga a la calle, presione a sus diputados y sobre todo a sus políticos. Bueno, ahora sí hemos recuperado esa llamada con Carmele. Hola, Carmele, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Díganos. Bueno, yo lo que quiero es solidarizarme con el pueblo palestino, con la causa palestina. En estos momentos veo que la presión internacional realmente no es lo fuerte que yo imaginaba o es simplemente lo tibia que ha sido siempre. Lo que no puede ser es que la población civil sufra de esta manera por dos causas políticas que nunca se han puesto de acuerdo, y lo único que pido realmente es la paz, la tolerancia y la libertad para expresarse, tanto del pueblo palestino como pues el pueblo de Israel, que haga lo que le dé la gana, porque realmente tiene todo el apoyo de los lobbies judíos de un montón de países. Pero a mí me interesa más las causas más perdidas y las defensas de los pueblos débiles. Eso es lo único que voy a decir. Ahí está, queda el mensaje ahí y que llegue, inshallah, a todo el mundo. Muchas gracias, Carmele. Bueno, de nada. Muy amable y muy buenas tardes. El tema de Gaza, la agresión, evidentemente, las consecuencias políticas las tenemos. Vamos a hablar luego detalladamente de la situación humanitaria, que es lo que nos ocupa realmente hoy, pero esta introducción política es para que entendamos el conflicto. Una también de las grandes víctimas de estas agresiones, de esta ocupación, es la economía misma, la economía del pueblo de Gaza. Es decir, los índices de paro, los ataques a las empresas, a los talleres, etcétera, son diarios. Convertimos de esta manera a los ciudadanos de Gaza en meros mendigos de la ayuda internacional, y si no existe esa ayuda, pues sencillamente se les mata de hambre. Ni siquiera pueden salir de Gaza para buscar sustento fuera de Gaza, porque están encerrados por mar, aire y tierra. ¿Cómo sobrevive la gente en Gaza? Pues nos acaba de decir el cónsul palestino que acaban de atacar a la única fábrica de electricidad, que es la única. Incluso ahora me imagino que el hospital Al-Shifa, ¿cómo va a hacer sus trabajos humanitarios? Pues servir a estos heridos y a toda esta gente. Gaza, pues desde el año 2006 o 2007, sufre un asedio, un bloqueo total, aire, tierra y cielo, y mar incluso. Pues, ¿cómo un pueblo así, bloqueado, puede incluso tener sus necesidades básicas? Y lo único, pues, Ma'bar Rafah, que la única salida que tenía el pueblo palestino para, pues, hacer sus, digamos, desde lo más básico de comida, bebida y petróleo, pues lo tiene bloqueado y cerrado, y de ahí sufren esta población civil en defensa. ¿De qué economía vamos a hablar? La verdad es una situación inhumana, y la sociedad civil, la humanidad, con toda su conciencia, debe levantarse y reaccionar lo más rápido posible. Si me permites, digo, Gaza, yo como bien saben,
He visitado a Gaza, conozco a Gaza desde dentro en 2012, después de la incursión de noviembre de 2012. Gaza, sin duda ninguna, tal como acaba de mencionar el hermano Taufik, desde 2006-2007 está en estado de sitio. Y debemos saber que diariamente, solamente, esos son datos, yo que recuerdo que me lo han contado estando ahí, diariamente la mano de obra gazaí que entraba a trabajar cuando estaban los pases abiertos, lo que es el Estado israelí, ingresaba en la hucha de Gaza unos 6 millones de dólares diariamente. Después del bloqueo, cero. Gaza, después de un esfuerzo extraordinario de su población, sobre todo a nivel de lo que es ganadero, agricultura, tiene muchos productos para exportar. No puede exportarlo, se pudre. De hecho, en una llamada a nuestro director últimamente me estaba diciendo que le llamaba un ganadero, que el pobre dice, es que yo no puedo hacer con el ganado que tengo, le voy a abandonar a su suerte. Ganado que está sufriendo bombas ahora. Bombas, efectivamente. O sea, la economía está destruida y ha llevado al límite a esta población, que ahora mismo estamos hablando de un 70% de la población de Gaza que necesita ayuda exterior. Vamos a ver un pequeño vídeo que nos ilustra sobre la economía de Gaza. Adelante, vídeo. Una de las grandes víctimas de la ofensiva militar israelí es la economía de Gaza. Desde hace más de 14 días, los comercios, las fábricas y todos los negocios en general permanecen parados desde que empezaron los ataques. Los economistas aseguran que el conflicto ha aniquilado la pequeña economía local, que a duras penas sobrevivía, debilitada, tras 8 años de bloqueo. Con ello, casi 2 millones de personas han quedado sin futuro alguno. Más de 1.700 locales comerciales e industriales han desaparecido desde la primera ofensiva en 2008. La reapertura de los pasos comerciales sumidos por las asfixiantes restricciones de seguridad israelíes son la única esperanza. Un territorio con casi la mitad de la población en paro y con más del 80% de las industrias totalmente paralizadas. Una economía que ya prácticamente podemos hablar de que no hay economía moderna en Gaza, sino lo que hay es vuelta casi a la edad de piedra. ¿Con qué voluntad se destruye esta economía local? Realmente estamos hablando no solamente de la economía palestina, la economía israelí. Es una recomendación para Israel. El cese del fuego interesa también a la economía israelí. Lo que hemos visto últimamente, la declaración del ministro de Transportes de que hay que apoyar y hay que dar una nueva al turismo porque el aeropuerto de Ben Gurion no va a sufrir nunca un ataque de ningún misil. El aeropuerto más seguro del mundo. Exactamente. Entonces, pero la gente no está por la labor de venir a Israel en esta situación. Estamos hablando del turismo, que es una pieza clave en la economía israelí, además de la situación psicológica de los ciudadanos, la vida no anormal la que viven los israelíes dentro de este conflicto. Ahora, el tema... Eso en comparación con lo que sufre Gaza. Exactamente, justamente lo que voy a mencionar. No es comparable, estamos hablando de la quinta potencia militar y de una economía estable. Además, sin economía estable, estamos hablando del primer país que recibe una ayuda directa de Estados Unidos. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Entonces, hay un apoyo de Estados Unidos para que Israel de ninguna forma va a sufrir en ninguna de las circunstancias ninguna crisis, ni económica ni militar. Por eso estamos hablando y aclarar a las personas que comparan la situación, porque hay gente que dice, pues mira, los demás también atacan. Vamos a ver, no es una guerra entre dos estados, no es una guerra entre Israel y el Estado palestino, de ninguna forma. Estamos hablando de un ataque unilateral machacando a población civil. Y la prueba la tenemos, pero bastantes. Tenemos un objetivo, como dicen los israelíes. Nuestro objetivo es acabar con Hamas y derrocar las estructuras de lanzamiento de misiles.
No hace falta, si tienes un sistema antimisiles el más desarrollado del mundo, también gastaron miles de millones, y que todo lo que está haciendo Hamas realmente, aunque Hamas está orgullosa del desarrollo de los misiles... No únicamente Hamas, para no personificar en Hamas, la resistencia. Exacto, toda la resistencia, al yihad también. Pero me refiero que es incomparable, el daño que va a hacer casi nada. Luego no solo a nivel de fuerzas no son equiparables, que tampoco es dos entidades independientes que podemos decir. Es decir, un Estado tiene derecho, entre comillas, con permiso y tal, puedes machacar a tu adversario, pero cuando sois dos Estados en situación igual, estamos hablando de un ocupante y un ocupado. Por lo tanto, el ocupado siempre en el derecho internacional y en todos los derechos desde que existe la humanidad, el derecho a la autodefensa es un derecho garantizado. Antes de seguir con vosotros, tengo al teléfono a ni más ni menos que al estimado Mustafa Berchan, el cirujano melillense famoso que fue un día presidente de la ciudad autónoma. Salam alaikum, buenas tardes, Mustafa. Alaikum salam, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, con tristeza y con alegría. Alegría por la festividad y con la tristeza porque hasta el día de la festividad están sufriendo los inocentes de Gaza. Hombre, nos consta que la ciudad autónoma os habéis movilizado bastante y muy bien con el pueblo con la población de Gaza. ¿Qué tal se ha desarrollado esta campaña de ayuda al pueblo palestino? Bien, estamos haciendo una campaña lo más diluida posible en la ciudadanía, que pensamos que cuando la diversidad religiosa y cultural pueda sentir el sufrimiento humanitario que se está produciendo en Gaza, no solo estamos transmitiendo una ayuda, sino estamos gritando a que lo que está ocurriendo no se debe consentir. Si hacemos una reflexión muy fría, tendremos que admitir que hay algo peor que lo que está haciendo el gobierno israelí, golpeando y bombardeando y masacrando a la población inocente. Y lo que es peor es que la comunidad internacional, los países árabes estén mirando hacia otro lado. Cuando se muere un niño por razones de hambruna, de esclavitud o de miseria ya es condenable. Pero cuando se muere porque un gobierno decide golpear y acortar su vida, es no solo condenable, sino habría que perseguirlo. ¿Cómo es la relación de la población melillense con la causa palestina? Bien, nosotros tenemos un compromiso con Gaza desde hace bastante años. Hemos apadrinado nuestra formación política 7 niños. Hemos hecho a través de una recolecta de todos los ciudadanos melillenses 7 invernaderos, que por cierto probablemente estén destruidos, de hortalizas, y hemos tenido varios intentos de intentar llegar a Gaza. El último se nos bloqueó con una detención de horas en el aeropuerto de Tel Aviv, y hemos tenido varias videoconferencias intentando trasladar esa sensibilidad, esos gritos de auxilio y de asistencia a este pueblo. Es cierto. ¿Perdón? Bueno, luego hablaremos de la situación humanitaria, y lo que es increíble es que la Unión Europea, el Estado español, algunas comunidades autónomas tienen proyectos en tierras palestinas que luego son destruidos por Israel y nunca reclaman, digamos pues a Israel, oye, has destruido un proyecto del dinero de los contribuyentes europeos. Una última palabra a este respecto, Mustafa. Sí, yo creo que habría que invertir el tema. Siempre he defendido que la vida, desgraciadamente, en nuestro planeta está cotizada de forma distinta, que los sentimientos están cotizados de forma distinta, entran en bolsa. Y no es lo mismo la muerte de un nigeriano, un senegalés o una criatura en Etiopía que de una criatura en Occidente o en Estados Unidos o en Europa. Pero desgraciadamente los conflictos bélicos pasa igual, es decir, si lo que estuviera ocurriendo ahora ocurriese en otros países, probablemente la respuesta de la comunidad internacional hubiera sido de otra forma. Y Mustafa, eso es tan repugnante como despreciable. Desde luego. Mustafa Berchan, desde Melilla, muchísimas gracias. A vosotros por la labor tan exquisita y humanitaria que estáis haciendo, que sin duda se debe reconocer por parte de aquí, de la tierra y también del cielo. Pues muchas gracias y un abrazo a Mustafa y a todos los melillenses.
Llevamos ya 1.605 euros, así que la cosa va sumando. Anímense, agiten esas carteras y esos bolsillos y sobre todo si tienen su cuenta bancaria ahí en el ordenador, hagan un gesto por la población de Palestina. Ahí tengo una pregunta que muchas veces a través de los medios de comunicación, especialmente los occidentales, se nos dice, oye, los palestinos tienen la culpa de resistirse. Si no resistiesen, pues a lo mejor tendrían solución, lo cual parece mentira, porque en Cisjordania Mahmoud Abbas lleva años negociando sin fin y no vemos más que colonias, más ocupación, más usurpación de tierras, vemos más muros de la vergüenza y al mismo tiempo, digamos, en Gaza, pues bueno, la gente está resistiendo con armas. Con esto quiero decir, el mundo, digamos, se preocupa por un conflicto cuando la víctima lucha, ¿no? O si no sería como pues, el caso de Ruanda, etc. Cuando la gente se mata y la víctima no lucha, no grita, no exige su derecho, a lo mejor no solo la gente no se solidariza con la víctima, sino que incluso a lo mejor ni respeta a la víctima. Es decir, mi pregunta va acerca, oye, la resistencia de cualquier tipo, siempre que sea legítima, ¿es necesaria o sencillamente hay que hacerse los corderos y bueno, pues mira, cuando quiera la gente salvarme del sacrificio me salvo? El tema hoy, a pesar de todo el conflicto político, hoy hay una desgracia humana, hay una catástrofe que sobrepasa todos los límites. Y de ahí, pues, lo político es muy complicado y llevamos más de un medio siglo, incluso desde el primer día de su nacimiento, las Naciones Unidas ha sido cómplice en este conflicto que hasta hoy no ha dado ningún paso adelante. Pero lo que nos preocupa hoy es esta desgracia, es lo que está sufriendo este pueblo. Mi aportación, mi reacción, yo como persona, como ciudadano, pues los están esperando de todos nosotros, esta población civil en defensa de Gaza, y de ahí pues debemos reaccionar. Todos tenemos nuestra familia, todos tenemos un hijo o más, y estos hijos que están cayendo cada día, yo creo que ahí los políticos ni siquiera lo están mirando. De ahí debemos reaccionar, no vamos a esperar mucho de los políticos. Si los políticos tenían que hacer algo, ya lo tenían que hacer hace ya más de 66 años. De ahí yo llamo e incito a todos los que están mirando que reaccionen ya. Todos tenemos hijos, y eso me pongo en la piel de aquella familia palestina. Podría ser mi hijo, todos tenemos hijos nuestros, todos tenemos niños y niñas, aquella gente civil, aquellas mujeres que están lamentando la pérdida de todos los seres queridos, la familia del Bach, los niños que estaban jugando en la playa, aquellos niños que estaban en el barrio de la Shujaía. Pues de ahí, no solamente con las palabras y las condenaciones, de ahí llevamos años condenando y condenando. Ahora debemos aportar lo poco y lo mucho, lo que está esperando de nosotros, y no ir un día tan importante. Ahí hemos celebrado la fiesta, la más importante en la tradición islámica, pero la población palestina que ha celebrado. De ahí están esperando en nosotros las cuentas bancarias que salen, pues debemos, lo poco o lo mucho, estar, no solamente con las palabras, pues estar de verdad con nuestros hermanos palestinos. Tenemos al teléfono a un conocido nuestro, colaborador de esta casa, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y además palestino. Y antes de hacerle la pregunta, le voy a preguntar por su estado personal, cómo está viviendo el conflicto. Querido Najib Abu Warda, assalamu alaikum, buenas tardes. Buenas tardes, assalamu alaikum. Bueno, estando aquí en Madrid, supongo que el dolor es doble, en el sentido de que estás lejos, no estás junto a tus familiares y al mismo tiempo esta agresión. ¿Cómo lo estás viviendo? Evidentemente, lo que está pasando en la Franja de Gaza en estos momentos tiene todos los elementos materiales, técnicos y jurídicos para ser calificado como genocidio. Entendido el genocidio, en este caso, como podemos observar, aviones F-16, tanques desde mar, desde aire y tierra, asitian y bombardean sin, digamos, de forma indiscriminada a todos los habitantes de Gaza. Gente que lleva años en una situación de exclusión, podemos decir absoluta, sometida a la población a condiciones infrahumanas. Tanto la situación de Gaza anterior como las masacres que están cometiendo en estos momentos son formas de genocidio según establece el derecho internacional.
digo, es lamentable asistir a estos crímenes de guerra, de genocidio, de todo tipo de crímenes perseguidos por la Corte Penal Internacional. Eso evidentemente duele a cualquier ciudadano de este mundo, pero duele mucho más la pasividad internacional ante estos acontecimitos. Hablando de la comunidad internacional, de forma breve, por favor, se lo ruego, ¿no cree que ya es momento de que la OLP o la Autoridad Nacional Palestina se integre ya en la Corte Penal Internacional? Es una de las cartas que la Autoridad Nacional Palestina debía haber utilizado hace mucho más tiempo. No tiene por qué esperar, puesto que desde el 2012 es un Estado miembro, digamos, no miembro de Naciones Unidas, pero tiene el carácter de Estado, por lo tanto tiene el derecho de formar parte de todas las organizaciones internacionales actuales, incluida la Corte Penal Internacional. Es una de sus cartas. Por lo tanto, incluso yo haría mucho más allí, utilizar a Naciones Unidas o poner a Naciones Unidas ante su propia responsabilidad, asumiendo las consecuencias de una decisión que tomó Naciones Unidas en 1947 cuando decidió el plan de partición de Palestina. Es decir, no debemos olvidar el fondo del conflicto, que es la ocupación israelí de Palestina desde 1947, la partición y la ocupación, y luego en el 67, etcétera. Todos esos matices que a veces... Najib Abu Warda, profesor de la Complutense, muchísimas gracias por su testimonio. Y le acompañamos en el sentimiento desde aquí. En realidad todos somos palestinos, todos somos gazatíes hoy, estos días, más que nunca. Llevamos ya 2.055 euros. Si algún euro de estos es suyo, le felicito y se lo agradecemos encarecidamente. Y si no, aporte todo lo que pueda, le animamos y seguramente que se lo agradecerá. Y a lo mejor, ojalá que Dios no quiera, si nos toca a nosotros mañana una situación similar, evidentemente nos sentiríamos mucho mejor sabiendo que hay gente altruista en el resto del mundo que nos pueda ayudar. Volviendo al tema de la economía, habiendo destruido toda Gaza prácticamente, hay unas imágenes espectaculares de los barrios, de cómo eran justo antes de la agresión y ahora. Estamos viendo de que en algunos barrios, como el de Shijaiya, más del 60-70% de los edificios están pero reducidos a escombros. ¿No crees que además de obligar a la potencia agresora a parar su agresión y a respetar el derecho internacional, no deberíamos de estar escuchando ya sobre alguna cumbre de reconstrucción de Gaza? Yo creo que sí, la sociedad internacional como deber que tiene es mirar al lado palestino y convocar una cumbre urgente tanto para parar esta destrucción de las estructuras civiles y también de la matanza de las poblaciones civiles en Gaza, pero también por iniciativa de la sociedad civil internacional. Estamos hablando de unas causas justificadas por todo el mundo, sobre todo Israel está hablando de que realmente esta reacción israelí solamente como objetivo son las estructuras militares, pero lo que estamos viendo son estructuras económicas, sociales, culturales del pueblo. Y no solamente las imágenes, sino el suceso de los chicos que murieron en la playa, pues verás que la playa es playa y mar. No hay ninguna estructura de ninguna... O sea, hay un objetivo claro que no solamente realmente buscar una estructura militar de resistencia, sino acabar con toda Gaza de una manera estructurada para que no haya ninguna reacción, porque Israel realmente considera que el 90% de los ciudadanos de Gaza son del movimiento y son de resistencia, todos están de acuerdo. Es decir, que uno que tiene misil y otro, para Israel les da igual. Y allí donde la cumbre de reconstrucción, tanto económica como una condena firme hacia todas estas hostilidades,
contra este pueblo, me parece que tiene que ser ya urgente. ¿No crees, Taufik, o también Said, que estos intentos de destruir todas esas infraestructuras es hacer de la vida de los gazatíes una vida imposible, sencillamente, y luego a lo mejor empujarles o a la rendición o a largarse de la tierra? Sí, ya lo han hecho. En 2008, ¿qué pasó? En 2012, ¿qué pasó? Y ahora con estas hostilidades y atrocidades, pues es asfixiar al pueblo palestino por completo. En el mar, se habla del mar, desde el bloqueo que se ha hecho, pues los propios pescadores de Gaza ni siquiera pueden pescar. Y de ahí el pueblo, la población de Gaza se ha levantado para, no solamente después de ver a sus infraestructuras destruidas, pero siempre hay que tener en cuenta que se ha dado de entender que hay un conflicto entre el Estado de ocupación y Hamas. No, esto no es correcto. Hay más de 18 entidades, organizaciones, siempre se enfoca a Hamas o a uno o dos grupos, pero no. Hay más de 18 pues, asociaciones palestinas de la sociedad civil palestina que están haciendo su resistencia, incluso ha rechazado aquella propuesta de Egipto, que todo el pueblo palestino está unido, incluso quiere salir de una vez por todas de estas desgracias, de esta catástrofe que él no ha buscado, al contrario. Sí, es que la gente tiene que entender lo que es Gaza, en realidad. Gaza son 42 kilómetros de largo, 7 kilómetros de ancho, con 1.800.000 personas. O sea, estamos hablando de la densidad, una de las densidades más altas en cuanto a población por kilómetro cuadrado. Y Gaza está formada por campamentos donde reside más del 70% de los gazawis, que son en realidad poblaciones inmigradas, ¿no? Desde refugiados. Refugiados, efectivamente. Si hacemos un estudio cronológico siguiendo desde... La destrucción no ha parado. Por lo tanto, aparte, la destrucción no ha parado. Estado de sitio que no puede entrar ni cemento, ni hierro, ni nada. Hablando en claro, si no fuera por los pasadizos, que ellos van cruzando debajo de la tierra, esa población moriría. Por los túneles. Por los túneles, efectivamente. Entonces, yo cuando he llegado en 2012, circulando por Gaza en cualquier sitio, ves destrucción. Yo he visto lo que es el agujero que provoca, digamos, ese proyectil, son de 9-8 metros en profundidad. Por lo tanto, de hecho, Shuja'iyya, lo que ha sufrido, todavía no sabemos la destrucción real. Todavía no hemos llegado a explorar y a ver en realidad el efecto real. Lo que se ha visto es tremendo, lo que me relata, y de hecho cuando nos pondremos en contacto, digamos, con Adil Qaddum, igual nos despeja más la realidad, digamos, de los gazawis y de nuestras familias. Nos vamos a poner en contacto con gente desde Gaza que nos va a trasladar su testimonio de lo que están sufriendo y lo que están viviendo estos días. Y bueno, les recuerdo que pueden solidarizarse, además de hacer sus aportaciones económicas, y aunque no puedan, pueden apoyar a Gaza a través de Facebook y a través de Twitter, de las redes sociales, en Twitter a través del hashtag Stop Genocidio Gaza. Voy a preguntar a uno de los colaboradores de la Fundación Muslim Relief, que tenemos aquí a un voluntario. Me gustaría saber, porque sé que eres sirio, Siria está sufriendo muchísimo también desde hace más de 3 años. Y luego está esta nueva agresión del Estado sionista contra Gaza y te estás movilizando tanto por Siria, por Palestina, estás en Madrid. ¿Cómo te sientes? Hombre, es una situación difícil, ¿no? Porque yo también estoy viendo cómo los medios se están enfocando más en el asunto de Gaza y tal, pero es una buena razón, ¿no? Porque aunque Siria también lo esté pasando mal, Siria también... ha recibido la atención que merece, y ahora tampoco podemos olvidarnos de nuestros hermanos en Palestina, y que al igual que en Siria mueren niños, pues en Palestina también mueren niños, y tenemos la misma obligación de apoyar a estos y a los otros. Pues muchas gracias. Oye, una última pregunta en este apartado de economía y de política. Evidentemente los medios muchas veces, pues cualquier solidaridad con el pueblo palestino se tacha de que es una ayuda a Hamas o al terrorismo. Es decir, ¿cómo se puede contrarrestar esta farsa? Lo que acabo de decir es que no se trata de Hamas. Hamas ha ganado las elecciones de una manera transparente y democrática. Y después la reacción de
la legislación internacional y otros son ajustes. Ni siquiera la legislación internacional. Algunos estados amigos de Israel. No hay ningún tribunal que haya dicho que Hamas... un dato. Hamas lleva existiendo 25 años. El Estado israelí más de 60 años. Entonces, ¿por qué se está hablando ahora mismo del enfrentamiento, el conflicto entre el Estado israelí y Hamas? No, el conflicto existe entre Israel y el pueblo palestino íntegro. Y Hamas es un componente más, forma parte de lo que es el tejido social palestino. No intentamos ahora mismo restringir, digamos, reducirlo. No, es que se intenta incluso manipular y desviar la opinión pública. Hay más de 18 asociaciones, organizaciones palestinas que están unidas por los mismos, digamos, puntos de vista que se han tomado. Yo creo que sí, que el conflicto ha tomado hace 10 años un giro importante, y Israel en eso tuvo bastante éxito. Apoyada por la propaganda mundial, internacional y de medios de comunicación que manejan, realmente han llegado a un punto donde ahora estamos pidiendo solamente que se retiren de Gaza, que paren los ataques. Y antes un poquito era la petición, el desbloqueo de Gaza, que la gente pueda comer y puede salir y pueda... Y antes eran las negociaciones para la paz. Y antes con Fatah era recuperar las tierras del 1967. Y antes eran las tierras de 1948. Nadie ahora le ocurre pensar y decir, mira, Israel, vamos a negociar, recuperar nuestras tierras antes de que se constituya Israel. O sea, mira qué éxito tuvo Israel a través de los años, de que ahora solamente el palestino quiere decir que no me mates. O sea, no es que está reivindicando tierra en este momento, estamos hablando de otros conceptos. Hemos llegado a un punto tan débil del pueblo palestino que solamente estamos diciendo que paren de atacar la población civil. No estamos hablando ni de negociaciones ni ningún concepto a través de resolución de conflicto. Oye, nos tenemos que ir a una pequeña pausa, pero tengo el gusanito de haceros una última pregunta. Oye, ¿de verdad crees que es aún viable un Estado palestino? ¿O sencillamente tenemos que hablar ya de una especie de Sratin, como dijo en su momento Gaddafi, ¿no? Ya un mismo país para dos pueblos, dos nacionalidades, pero con igualdad democrática y de ciudadanía. Es viable, pero en 30 segundos cada uno, por favor. Yo creo que sí, con más derecho, y lo que está pasando ahora nos está empujando a un Estado palestino, y además yo siempre tengo en mi mente el ejemplo de Sudáfrica. Más o menos no podemos comparar, pero Sudáfrica con el estado del apartheid, la población de ojos azules, la población, digamos, del resto negra, y al final con la lucha de CNA, el Congreso Nacional Africano, por la resistencia, por el pacifismo. Nelson Mandela estaba con la guerrilla de Argelia, aunque se conoce solamente su faceta pacifista, pero también ha sido su faceta también militar por hacer la resistencia, y al final de una lucha ardua y seguida, nunca tiró la toalla, y gracias a después el despertar de la conciencia internacional, el pueblo sudafricano ahora es soberano, hay un Estado democrático y... Es decir, tú defiendes un mismo Estado para los dos pueblos. Exactamente. Said. Yo creo que hay 4 situaciones distintas, 2 son radicales y 2 más viables y más razonables. Las 2 radicales la conocemos de toda la vida. Los palestinos y los árabes no se fían de Israel y dicen siempre que estos acuerdos de paz es ganar tiempo, que Israel nunca va a soltar ninguna pieza de la antigua Palestina del 48. Solamente está haciendo esto para calmar la sociedad internacional. Los israelíes dicen justamente lo mismo, que los palestinos solamente quieren una autonomía o un Estado para recuperar todo el Estado palestino antes del 48. Estas 2 puntos radicales son secretas, no se declaran, pero están allí en conciencia, ¿no?, de cada pueblo. Las 2 demás sí que son más viables. El primero y el más claro es la Declaración de Naciones Unidas de 1947. Estamos hablando de que dice la existencia de un Estado palestino y un Estado judío y Jerusalén dividida. Ahora vemos que el Jerusalén este, que es de los árabes, está ocupada también por Israel. Sí. O sea, estamos hablando... Entonces, esta parte fue declarada en 1947. Esta opción podemos añadirla a las 2 anteriores, que es muy radical, porque tampoco quiere soltar nada a Israel.
Entonces, la segunda viable es la de un mismo Estado. Exactamente, pero yo tengo todavía la esperanza en dos estados. Están estas dos opciones últimas, tanto como un Estado tal. ¿Por qué? Porque la cuarta opción de un mismo Estado, tenemos que ver que un Estado, que es Israel, tiene una estructura de un país civilizado, un país democrático a nivel interno, un país pro-occidental. Los musulmanes pueden aprender mucho y aprovechar el avance que han llegado los israelíes. Y al revés, los israelíes tienen que decir que estas personas vivían siempre en esta tierra y tenemos que darles las oportunidades y los derechos humanos, laborales, civiles, de autonomía, de autogobierno, de un parlamento autonómico. Es decir, más bien para mí es una federación, no es un Estado, un Estado juntos, sino es una federación donde hay dos Estados, como vemos que Estados Unidos es una federación, Canadá, o un Estado binacional. Exactamente. ¿No? Tawfiq y Said Ben Abdeslam, muchísimas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Os despido porque en el segundo, inshallah, en la segunda parte de este programa vamos a tener otros invitados. Said, sigues conmigo. Sí, señor. Y les anuncio que hemos llegado a recaudar 2.015 euros por los niños de Gaza y aunque nos vamos a una pequeña pausa, nuestros compañeros en redacción y en el call center no se van de ninguna pausa porque quieren y siguen recibiendo sus llamadas de ayuda y solidaridad con el pueblo de Gaza. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos inmediatamente después. Hasta ahora.